Estamos en línea con María Castiglione Cotter, directora de CIT Asesores Económicos, y lógicamente, más allá del tema predominante que es la muerte del Papa Francisco y el mundo que lo despide, allí en el Vaticano, peregrinando y dándole el último adiós en la Basílica de San Pedro, también las cuestiones económicas vinculadas con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, el Secretario del Tesoro, han sido importantes en esta semana periodística. María, ¿qué entidad le tenemos que dar a lo dicho por Scott Bessent, el secretario del Tesoro, virtual ministro de Economía de los Estados Unidos, en el sentido de que justamente el gobierno de Donald Trump estaría dispuesto a dar una suerte de línea de crédito unilateral en caso de un shock externo? ¿Es un espaldarazo político? ¿Es algo que puede llegar a necesitar la Argentina en función de lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, en primer lugar, creo que es lo que vos planteaste, es un espaldarazo muy grande, no solo político, sino también del asentimiento a la política económica que está llevando a cabo Argentina. O sea, Argentina pasó a tener un déficit fiscal alto y crónico de más de 5 puntos del PBI, más lo que era la dinámica del déficit cuasi fiscal, a equilibrio rápidamente, que eso se está consolidando como una política de Estado. Se han corregido el grueso del desajuste total que había en los precios de la economía, ¿no? Todas las tarifas atrasadas, las regulaciones y las intervenciones que hacían, obviamente, no solo que generaban déficit, porque el Estado o el gobierno pagaba la diferencia, sino además un problema enorme en reglas de juego y falta de inversión en un sector clave como la energía, que es clave y estratégico en el mundo en este momento, además, y donde Argentina ya está teniendo superávit, pero que tiene una enorme futuro por delante. Y el problema que tiene Argentina es que por más que tiene equilibrio fiscal, que hoy solamente 5 países en el mundo lo tienen, no está pudiendo acceder a renovar los vencimientos de capital de la deuda a tasas bajas como lo haría cualquier otro país que está hoy colocando deuda permanentemente. Cuando va venciendo, lo haría a tasas mucho más bajas que, por ejemplo, Brasil, que tiene 300 puntos básicos de riesgo país. ¿Y eso por qué, Argentina, María? y esto es por el pasado, por nuestra historia Ajá. de cambios de reglas, de defaults unilaterales. Es el país que más ha defaulteado la deuda del siglo XX y principio del XXI. Reestructuraciones que no han sido de mercado, que donde se festejaban enormes quitas, pero que en definitiva aquel que te prestó después lo piensa muchas veces, ¿no? Entonces, la historia que tiene Argentina, ese hándicap es muy complicado y obviamente hace muy difícil llegar a eso, que probablemente si esto se consolida va a llegar, pero en este momento el riesgo país sigue estando en torno a 700 puntos básicos, es todavía un riesgo, una tasa muy alta, ¿no? Ujú. Y por otro lado, bueno, esto va acompañado de ese programa que viene de desregulación y de reforma del Estado y de quita de regulaciones al sector privado, que está arrancando, que está avanzando, pero que todavía tiene un camino por delante, una hoja de ruta muy importante que se planteó, muchas veces la planteó el gobierno nacional y me parece muy importante, pero que también lo planteó o está especificado en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Un poco la hoja de ruta de las reformas que tiene que hacer Argentina en lo tributario, en lo previsional, en la simplificación de impuestos, entre otras cosas. Entonces creo que Argentina en ese camino de hacer bien las cosas necesita un puente. Uno de los puentes fue el acuerdo con el Fondo Monetario, con los fondos frescos para, digamos, que el Banco Central pueda tener este respaldo de los pesos que hay circulando, que este era uno de los puntos que postergaron la salida del cepo. Y el otro es esto, ¿no? El decir que no solo hay fondos frescos para capitalizar el Banco Central, sino que eventualmente, si Argentina necesitara, está Ajá. este fondo, ¿no? Ujú. Esto es, Ahora, yo creo que es una manera de decir que Argentina no va a tener inconvenientes a la hora de pagar su deuda o de enfrentarse con alguna situación compleja en términos de precio de commodities o claro. Ahora, como señala a los países del mundo y sobre todo los circuitos económicos y financieros, es muy fuerte, pero también esta misma persona, ¿no? Scott Bessent, que ha dado esta señal tan fuerte de apoyo para con la Argentina, habría dicho, y de acuerdo con las fuentes que tengo, fue así en las reuniones que mantuvo aquí en Buenos Aires, en su pequeña o su breve estadía de 12 horas para verse con Milei y con el ministro Caputo, que bueno, que hay que
ir, eliminando lo que tiene que ver con la cuestión del swap chino, es decir, es una suerte de opción, o juegan con nosotros, con los Estados Unidos, o siguen jugando con la China. ¿Cómo se resuelven estas presiones y en todo caso qué cree usted que puede llegar a pasar? Porque hoy la Argentina tiene un swap con unos 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Que están engrosando las reservas. Sí, bueno, eso yo te digo, la verdad no tengo confirmación de que eso sea así. De todas maneras, eh, Argentina consiguió esto en su momento porque China le ofreció una ayuda con menos burocracia, que es lo que está haciendo China en muchas partes del mundo, ¿no? Y mucho en América Latina, que hace inversiones contra, digamos, no demasiadas exigencias al país, pero después tiene otro tipo de exigencias a Claro. veces, Ujú. dependiendo del tipo de préstamo, de inversión. Pero obviamente Argentina tendría que reemplazarlo por otra fuente de financiamiento, con lo cual yo creo que eso va a ocurrir en la medida que Argentina consiga que haya otro préstamo de características similares por la cual lo pueda reemplazar. Hasta tanto el país, como te decía antes, logre consolidar o que el mercado vea que este proceso es un proceso que hay apoyo de la sociedad y de la mayoría del arco político para que estas reformas sigan adelante, se pueda consolidar todo este régimen o este nuevo régimen económico, estos cambios que son la clave y la que cuando uno Ujú. mira el mundo que funciona, han hecho la mayoría de los países del mundo. No te digo el Sí, equilibrio sí. fiscal, sino Ujú. las reformas estructurales, las Claro. regulaciones, Ahora, y que esas reglas se mantengan. Yo creo que ahí vos obtendrés, digamos, un país que no tiene déficit, por definición, lo único que necesita es ir a los mercados para renovar los vencimientos de deuda. Con lo cual, el financiamiento tiene que llegar fácil, debería llegar fácil si, vuelvo a decirte, se logra generar la expectativa de que esto va a mantenerse en el tiempo, porque un problema que ha tenido Argentina cuando se han intentado procesos de estabilización y de corrección de muchos precios relativos, de mejorar la regla de juego, que no duraron en el tiempo. claro. Entonces Ujú. eso es lo que también aleja a Argentina de llegar rápidamente a ese financiamiento, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro. Y para que las cosas vayan bien, tiene que haber planes, inteligentes, eficientes, pero también la restauración de la confianza. La confianza me parece que es un elemento primordial en todo lo que tiene que ver con, bueno, la reformulación, no tanto, interna y también externa, ¿no? Porque la necesidad de confianza en un plan, en un gobierno, en una gestión, me parece que sirve tanto para los argentinos como para aquellos que miran desde afuera a la Argentina. Habrá que ver si efectivamente ha Javier Milei recorrido por lo menos parte de ese camino para generar confianza. Pareciera que sí, porque si no, no hubiese habido acuerdo con el Fondo Monetario. Aparte de una idea, nunca en la historia del Fondo Monetario y más Banco Mundial y BID, que en general dan créditos específicos para obras de infraestructura o para gasto social, han dado fondos frescos de libre disponibilidad a un país. Claro, Y esto claro. en realidad no lo dan porque sí, y en realidad lo dan porque Argentina ya ha hecho el grueso de los deberes. O sea, cada vez que han habido acuerdos con el Fondo Monetario de cualquier país, incluido Argentina, que tiene muchos acuerdos encima, lo hacen porque tienen un gap en el financiamiento o algún otro evento que les ha generado imposibilidad de financiar tanto su déficit de cuenta corriente como su situación fiscal, y tienen que pagar las cuentas todos los días y no les alcanzan los recursos, ¿no? Argentina, el principal ajuste, que es el ajuste fiscal, ya lo hizo, ¿no? Y lo hizo en un mes y lo sostuvo en el tiempo y hoy hay equilibrio fiscal. Entonces, eso implica un cambio muy fuerte, ¿no? Un avance enorme y es algo único, básicamente, como te decía antes, porque Argentina o cualquier otro país que hace ese ajuste tan rápido hubiera tenido una baja de riesgo país mucho más rápido, acceso al crédito, y Argentina no lo tiene por toda su historia. Claro. Y Ujú. aparte porque asumió, no nos olvidemos que el presidente actual, por más apoyo popular que tiene, que es muy alto y que ha logrado acuerdos con buena parte de la oposición, que es el correlato también de los votantes, ¿no? En definitiva, de lo que era Juntos por el Cambio, pero no tiene tanto poder propio, no tenía experiencia, era un signo de pregunta cuando arrancó. La verdad que ha tenido mucha habilidad en avanzar, pero en definitiva el objetivo, lo que también se está mirando es cómo va a ir a, logrando tener más peso político propio para poder avanzar en las medidas, en las reformas que tienen que pasar también por el Congreso, Ajá, ajá. porque este camino es un camino en el cual requiere también reforma impositiva, reforma laboral y otras que vienen hace mucho tiempo postergadas en Argentina y que son la contracara, por ejemplo, de la reforma laboral, de por qué el Claro. empleo formal está estancado hace 13 años,
por ejemplo, ¿no? María, la última tiene que ver con la cuestión de la inflación. Ha habido una modificación del régimen cambiario. La inflación del mes de marzo fue de 3,7. ¿Cuáles son las mediciones que ustedes tienen y qué esperan para el mes de abril? Mira, sí, en el mes de marzo fue una inflación mayor a la que esperábamos todos, incluso a la de nuestras mediciones privadas, los que hacemos mediciones privadas, y sobre todo sorprendió el salto mensual en la educación, que siempre aumenta fuerte en marzo, pero fue más de lo que teníamos registrado nosotros. Obviamente el INDEC tiene una muestra mucho más grande. Y hubo aumentos puntuales, como algunas carnes y en particular verduras, que tuvieron algo extraordinario, que fueron las lluvias y las inundaciones. Lo que estamos viendo en abril es que alimentos está desacelerando semana a semana, con un comportamiento un poco volátil por toda esta especulación, sobre todo entre la segunda y la tercera semana de abril, donde en la segunda notamos aumentos y en la tercera bajas en algunos rubros, que tenía que ver con este signo de pregunta: qué iba a pasar con el tipo de cambio, si iba a ir a 1400, qué régimen iba a haber, etcétera. Eh, no estamos viendo y estamos teniendo o registrando una baja en verduras, compensando parte de la suba del mes de marzo. No hay aumentos muy fuertes en el mes de abril estacionales, con lo cual lo que estamos viendo es que la inflación viene muy tranquila en el mes de abril, pese a que algunos estaban diciendo que iba a estar entre 4 y 5 o Sí, entre sí. 5 y 6, nosotros estamos viendo probablemente en torno a 3 o incluso abajo del 3%. Todavía faltan varios días para que cierre el mes, Ujú, con lo cual ujú. lo estamos relevando, tratando de actualizar permanentemente para ver cómo sigue esto, Perfecto. Ujú. pero eso es un poco lo que estamos registrando ahora. Las Bien. expectativas que se habían generado previamente, en parte por algunos, tenían que ver con eso, ¿no? Con la Ujú. especulación de qué iba a pasar con el tipo de cambio, de vuelta, en un país donde, que si uno mira técnicamente, no debería haber ese pasaje de tipo de cambio a precios, pues es una economía bastante cerrada y donde el precio al consumidor tiene un montón de componentes, no solo el componente importado en aquellos que lo tienen, pero la historia argentina nos muestra que como la suba de tipo de cambio era en general la respuesta a que había más pesos en la economía de lo que la gente quería, producto del déficit fiscal, era un correlato de que en definitiva iba a haber inflación, de que la gente huía del peso, que no es la situación actual, pero eso va a llevar tiempo eliminarlo, no ese link hay que cortarlo, como lo han logrado nuestros vecinos, y Claro. especialmente Ujú. cito siempre a Chile, que es la economía más abierta de la región y que directamente hay productos que ni siquiera produce, los importa, y cuando uno mira qué pasa con el tipo de cambio, que es bastante flexible y se mueve bastante, y qué pasa con la inflación consumidor, y realmente la relación es ínfima, prácticamente no hay cambios. Ajá. Eso Argentina hoy no lo tiene, esa flexibilidad hay que generarla con confianza, y obviamente la clave acá es la confianza en que el equilibrio fiscal se va a mantener y por lo tanto que no se va a emitir para financiar al fisco, ¿no? Este es el punto de partida, pero obviamente lleva tiempo, va a llevar mucho tiempo o probablemente no sabemos cuánto, lleva tiempo, pero creo que esto es importante para de acá para adelante, más allá de lo que pase con el tipo de cambio, ¿no? María, muchas gracias por este ratito y por los conceptos, por No, aclarar de un nada, poco y echar luz sobre el tema económico. Muchas gracias. Buenas no, de tardes. nada, buenas tardes. María Castiglione Cotter es directora de CIT Asesores Económicos.